El capítulo 15 del Evangelio de San Juan es la promesa del Señor de su permanencia con nosotros. Y su permanencia con nosotros es porque Él nos ha elegido, es porque Él nos ha amado, es porque Él nos ha dado a conocer todo lo que le ha oído al Padre. Ser amado de Jesús es dar fruto. Ser amado de Jesús es permanecer en su nombre. Ser amado de Jesús es dejar que Él nos llene de esa fuerza, de esa gracia, de esa misericordia del Padre. Y por eso en la primera lectura, capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, llega a la conclusión del Concilio de Jerusalén, y es ver cómo la iglesia vive amada por Jesús, da fruto en abundancia, permanece en Jesús, se llena totalmente de la gracia de Dios. No era menor la discusión que ellos tenían, no era menor la discusión, ya lo hemos dicho, cómo los judíos que se convertían al cristianismo querían que los que no eran judíos, los paganos, los gentiles, también vivieran la ley de Moisés. Entonces ven cómo una persona, Pablo, es la que quiere dañar toda esa tradición judía que ellos les parece lo mejor y les parece lo único. La tradición, la tradición, la tradición, la tradición. Y esto no se puede mover de allí. Y Pablo y Bernabé en sus misiones ven cómo el Espíritu Santo actúa en los que no son judíos y aceptan la fe. Y Pedro fue el primero que tuvo esa experiencia de que unos que no eran judíos, unos paganos, recibieron el Espíritu Santo. Y ellos, en el amor del Señor, orándole al Señor, permaneciendo en el Señor, pues toman estas decisiones. Hemos decidido por unanimidad elegir algunos y enviarlos con ustedes, con nuestros queridos Pablo y Bernabé, para que les entreguen la carta que los hemos escrito, se las digan, se la refieran de palabra. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponerles más cargas que las indispensables. ¿Y qué es lo que les piden? Pues lo que había propuesto Santiago y que escuchamos ayer: que se abstengan de carne sacrificada a los ídolos. Entonces no es que no se puede comer carne. Acá muy bien dice la palabra, sacrificada a los ídolos. De sangre, es que no se puede comer, sacrificada a los ídolos. O sea, y lo repetimos una vez más, de cosas ofrecidas al demonio, de cosas, de animales sacrificados para Satanás, con el nombre que le pongan, suena muy bonito o no, pero todo lo que se sacrifica a Satanás, pues nos va a llevar a alejarnos de Dios, nos va a llevar a hacer pacto con Él. Entonces, absténganse de eso. Carne sacrificada a los ídolos, de sangre de animales estrangulados, sacrificados a los ídolos, de uniones ilegítimas. Harán bien en apartarse de todo esto. Y ya, saludos.
Y el resto, vivan lo que el Señor nos ha dicho hoy en el Evangelio. Ámense los unos a los otros. Lo que pidan en mi nombre, el Padre se lo dará. ¿Qué es lo que hacen los discípulos? ¿Qué es lo que hace la iglesia en esta primera carta, en este primer encíclica, llamemos, o documento oficial de la iglesia? Permanezcan en el Señor. Estas cosas los aleja de Dios. Y los aleja de Dios porque los consagra al mal. Permanezcan en el amor del Señor. Permanezcan en el mandamiento del Señor. Permanezcan en la luz del Señor. Y entonces, ¿quiénes son los que van a compartir esta carta? Pues va Pablo, va Bernabé, envían a Silas, envían a Judas Barsabá, y va un grupo en nombre de la iglesia, en nombre de la iglesia. Al leerla, se alegraron mucho por aquellas palabras alentadoras. Lo que viene de la palabra de Dios, lo que viene de la iglesia, nos da paz. Lo que viene de la palabra del Señor, lo que viene de la iglesia, no nos debe provocar angustia, miedo, desesperación. Cuando hay algo de la iglesia que nos provoca eso, angustia, miedo, desesperación, es porque yo quiero imponer mis cosas y temo que la iglesia me quite mis cosas que parten de mi egoísmo y me van a servir solo a mí. Qué hermoso cuando lo que la iglesia me pide, pues yo lo acepto. Bueno, es la voluntad de Dios, se acepta y vamos para adelante. Pero es que yo siempre he hecho eso así. Pero es que a mí me gustaba de esa manera. Pero ya yo estaba acostumbrado. Lo que Dios ofrece siempre es bueno. Lo que Dios ofrece siempre es lo mejor. Lo que Dios ofrece siempre es para su gloria. Así que en el espíritu que el Señor nos da, en este caminar a Pentecostés, no pongamos resistencia a lo que la iglesia nos enseña, a lo que la iglesia nos dice. ¿Y quién pone resistencia? El que desconoce la iglesia, el que desconoce lo que dice la iglesia. Porque hay personas que se enredan tanto en opiniones personales, o que fulano o sutano dijo tal cosa, cuando la iglesia no complica nada. Lo que la iglesia nos invita es a darle gloria a Dios, a vivir en Dios y a caminar en Dios. Que nosotros, ante lo que la iglesia nos ofrece, porque es guiada por el Espíritu Santo, digamos siempre como el salmista: te daré gracias ante los pueblos, Señor. Amén.